Hola amigos, nuevamente bienvenidos a un nuevo video. Bueno, aquí siguiendo con la segunda parte de este procedimiento. Los invito a que se vean el primer video en donde hicimos la introducción a este injerto para que puedan empalmar con este. Entonces, en ese primer video pues vimos este requerimiento en donde nos piden hacer este empalme, este injerto, ¿cierto? Tubería de 12 pulgadas en un codo mitrado con 5 virolas de 22 pulgadas. Entonces, como les dije en ese primer video, lo primero que teníamos era que calcular los grados, ¿cierto? Los grados de corte aquí, de este corte, con respecto a este corte, y la diferencia que nos dio 44.2, y que los grados respectivos para estos cálculos nos dio que fue de 39, perdón, nos dio que fue de 35.9 y 54.1, ¿cierto? Que una vez pues ya que hayamos esos grados de corte, pues entonces ahora sí vamos a proceder a calcular las respectivas intersecciones de cada uno de estos cortes, ¿cierto? Este primer corte de aquí y este corte acá. Para este empalme vamos a desarrollar primero este corte de aquí, ¿sí? Y lo vamos a calcular obviamente hasta el punto en donde pues corresponde, ¿cierto? Acuérdense que en ese primer video le dije que este punto de incidencia de aquí había que calcularlo en cada uno de los cortes una división adicional que sobrepasara este punto, tanto para este como también para este hacia acá. Para cuando hiciéramos la trazabilidad, pues los puntos donde se cortasen esas dos trazos, iba a ser el punto de pega exactamente aquí donde se unen las dos caquetes. Entonces, inicialmente, pues este tubo lo vamos a dividir. Bueno, también les había dicho que para este desarrollo de aquí y vamos a trabajar con el diámetro interno del tubo, ¿cierto? 142.2. Y que para el de acá vamos a trabajar con el diámetro exterior. Nuevamente, este tubo lo vamos a dividir en 16 partes. O sea que nos van a quedar divisiones de 22, 45 y 67.5. Entonces, los desarrollos o las fórmulas que vamos a emplear va a ser las mismas como cuando vamos a hacer estos injertos en ángulos agudos. Y vendría siendo de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos la primera sección del corte, nos dio que fue 35.9 grados, ¿cierto? La inclinación que tiene el tubo con respecto a la virola. En este caso, pues vamos a calcular obviamente las distancias, ¿cierto? Todas estas distancias que son las que vamos a necesitar para el desarrollo. Lo primero que vamos a hacer para poder calcular, bueno, aquí vemos la pega, ¿cierto? Y vemos aquí la parte del tubo mayor, el de 22 pulgadas, y vemos la intersección del otro. Y vemos hasta dónde se proyecta con respecto a este radio que tiene que ver con el radio posterior del tubo 22 pulgadas. Estas líneas de división, que en este caso nuevamente les repito, vamos a dividir el tubo, ¿cierto? Aquí otra vez con el radio interno, 142.2. Vamos a dividir en 22.5, 45 y 67.5 para un total de 16 divisiones el círculo completo. Pero obviamente, como siempre hemos visto en estos desarrollos que yo les explico, siempre vamos a calcular un cuadrante 90 porque ya el resto se repite. Entonces solamente tenemos que calcular solamente un cuadrante y aplicar lo que nos dé. En esta primera ejercicio vamos a calcular la línea 1, es decir, desde este punto hasta aquí, la línea 2 desde este punto hasta acá, la línea 3 desde este punto hasta acá y la línea 4 que obviamente esa no hay que calcularla porque es el radio, ¿cierto? Una vez calculemos esas líneas con esas distancias que vamos a calcular acá, vamos a calcular las siguientes, la distancia 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? Que van a ser estas distancias, ¿cierto? Desde, digamos que desde el borde exterior del tubo hasta la primera división, hacia donde empalma esta línea de aquí, ¿cierto? Esta pequeña diferencia de aquí es la que vamos a calcular. En la segunda línea, esta que viene acá, vamos a calcular esta distancia de aquí a acá. En la tercera, desde aquí hasta acá. Y por último, esta de aquí hasta acá. Para así obtener todas estas longitudes, que con estas longitudes es que vamos a calcular la línea A, la línea B, la C, la D, la E, la F y la G. Aquí vemos la línea E, que es la línea centro, ¿cierto? Aquí vemos la otra línea. Esta línea es la línea en donde empalman las dos virolas.
que ya sabemos que esto nos dio 44.2, ¿cierto? La diferencia entre el centro y donde empalman las dos virolas, esta línea que vemos aquí. Como ya les había mencionado, para poder hacer la trazabilidad tenemos que calcular por lo menos hasta la siguiente línea, donde parte esta. Esta queda muy cerquita a la línea F, así que nos toca por regla calcular una línea más adicional, es decir, una línea de división adicional, en este caso la línea G. Tenemos que calcular hasta la línea G para poder hacer esta misma curvatura que vemos aquí en la trazabilidad. En la que sigue de acá ya vendría siendo la otra parte de la pega. Esa ya no la vamos a hacer porque ya sé que calcularla es con los grados que nos dio diferente a esto, que fue de 54.1. En este es 35.9, en el de acá es de 54.1. En el de acá, al igual que esta misma situación que se presenta aquí, vamos a calcularla hasta la línea F. Para que cuando tracemos también podamos tener la trazabilidad y que esas dos trazabilidades, esas líneas de referencia se corten una con la otra, y ese va a ser el punto donde va a quedar justamente esta pega de aquí, ¿cierto? Justo esta pega aquí donde empalman con las dos virolas. Bueno, entonces volviendo ahora sí nuevamente ya al cálculo, para calcular estas líneas, la L1, la L2, la L3 y la L4, vamos a utilizar esta formulita, ¿sí? En donde vamos a utilizar el radio interior, ¿cierto? Los 142.2, y eso lo vamos a multiplicar por los cosenos de cada uno de estos ángulos. Entonces para la línea 1 multiplicamos el radio 142.2 por el coseno 67.5. Eso nos va a dar que la L1 mide 54.4. La L2 hacemos lo mismo, pero ya con el coseno de 45 nos va a dar que 100.5. En la L3 va a ser el radio, pero por el coseno de 22.5 nos va a dar que 131.4. Y finalmente la L4, que obviamente viene siendo el radio interno, ¿cierto? Ya con estos valores vamos a proceder a calcular la distancia 1, la 2, la 3 y la 4. Pero ya en este caso estas diferencias de acá, estas que acabamos de hallar de aquí, las vamos a relacionar con el radio del tubo mayor, que en este caso es de 22 pulgadas. Y la formulita vendría siendo la siguiente. La formulita es esta, la que nos dice que es el radio. En este caso, estos radios que mencionamos aquí, como les dije, es del diámetro del tubo mayor, perdón, que es la del tubería de 22 pulgadas. Para este caso, el radio vendría siendo 279.4. La formulita es esta, la que nos dice que es el radio menos el radio por el coseno, abrimos paréntesis, de seno a la menos 1, abrimos paréntesis, de L, en este caso L fueron las medidas que acabamos de hallar, dividido nuevamente por el radio, y cerramos paréntesis. Entonces, al reemplazar esa formulita en la calculadora, nos viene quedando de la siguiente manera. Entonces, para la línea 1, la vamos a referenciar. Volviendo acá a este esquema, la línea 1, ¿cierto? Esta línea 1, la vamos a referenciar con su línea respectiva de acá, es decir, la L1. La 2 la vamos a relacionar con la L2. La 3 la vamos a relacionar con la L3 y la 4 con L4. Es decir, estas medidas que tenemos acá. Entonces nos quedan de esta manera. Entonces al reemplazar la fórmula, entonces nos queda 279.4 menos 279.4 por el coseno, abrimos paréntesis, de seno a la menos 1, abrimos paréntesis, de la primera que nos dio de la L1, que fue 54.4, dividido nuevamente el radio 279.4. Cerramos otra vez los dos paréntesis y nos viene dando que esa primera distancia 1 es de 5.3. Reemplazamos la fórmula tal cual, ya para este es L2, ¿cierto? Que nos dio que fue 105. Hacemos otra de la operación y nos viene quedando que esa altura es de 18.7. Para la 3 volvemos a repetir todo, lo único que cambia es la L, ¿cierto? En este caso vendría siendo la L3, que nos dio 131.4. Y la respuesta nos viene quedando o la distancia de 32.8. Y por último, pues relacionamos el radio interno, ¿cierto? Aquí está 140.2. Nuevamente hacemos toda la operación matemática y nos viene quedando que es de 38.8 milímetros. Ya aún aquí hallamos todas las distancias 1, 2, 3 y 4. Ya con esas distancias ya podemos proceder a calcular el resto de las medidas. Volviendo nuevamente acá a este esquema, antes de calcular la L
A, la LB, la LC y todas estas líneas de referencia, tenemos que primero calcular estas líneas de acá, la A, la B, la C, la D, la E, la F y la G. Es decir, la distancia desde el punto, esta línea que se ve aquí, si yo la prolongo hasta acá, me va a cortar exactamente con la línea respectiva del tubo que nos está dando este ángulo de corte, ¿cierto? Y se nos va a formar un triángulo rectángulo. Nos vamos a calcular cada una de estas distancias que da desde este punto hasta la pega, ¿cierto? Entonces la A viene siendo la parte externa, la B, obviamente cada una de estas líneas son las mismas divisiones que hicimos acá, ¿cierto? Estas mismas divisiones de 22.5, de 45 y 67.5. Entonces estas líneas son las que vamos a calcular primero, desde aquí hasta acá, para la B, la C, cada una de ellas. Y vamos a emplear para calcular toda esta línea las siguientes fórmulas matemáticas. Entonces, para la línea A, vamos a hacer lo siguiente. Entre paréntesis, vamos a multiplicar el radio interno, ¿cierto? Que fue 142.2 por la tangente de 54.1. Es decir, el ángulo opuesto al ángulo, ¿cierto? Este ángulo de aquí, al ángulo de inclinación del tubo. El ángulo opuesto de 35.9 viene siendo 54.1 grados. Entonces, ese radio interno del tubo de 12 lo vamos a multiplicar por la tangente de ese ángulo y lo vamos a multiplicar por 2. Aquí vamos a hallar la primera distancia, que es la línea A, ¿cierto? Que es 393 milímetros. Esta medida que nos dio aquí, la vamos a dividir entre 2, ¿sí? 393 dividido 2 nos va a dar que 196.5. Este 196.5 va a ser el número que vamos a utilizar como referencia para poder calcular las demás líneas. A partir de aquí la fórmula cambia y aquí vamos a tomar esta medida y la vamos a multiplicar por cada uno de los grados con que dividimos el tubo. Acuerdan que el tubo lo dividimos en grados de 22.5, 45 y 67.5. Entonces para la línea B, porque la línea A viene siendo el ángulo de 90, entonces para la línea B vamos a utilizar el ángulo de 67.5. Entonces, la medida que hallamos acá, 196.5 por el seno de 67.5, más, volvemos a sumarle nuevamente esta misma medida, eso nos va, reemplazamos esta calculadora, eso nos va a dar que es 378 la distancia B. En la distancia C hacemos otra vez exactamente lo mismo, lo único que va a cambiar son los grados. En este caso sería seno de 45. La medida acá nos va a dar que es 335.5. En la línea D hacemos nuevamente lo mismo, ¿sí? Lo único que va a cambiar es el ángulo, que en este caso ya es el de 22.5. Aquí vamos en descenso. Nos va a dar que la altura de esa línea D es 271.7. En la línea E es exactamente la mitad de esta secuencia, ¿cierto? Que vendría siendo 196.5. Esa es la línea E. En la línea F ya cambia la formulita. En la línea F vamos a hacer lo siguiente. Esa misma medida que siempre hemos tenido como referencia la vamos a restar por la multiplicación de ella misma con el seno. En este caso, al llegar a 0, haga cuenta que este es 0, ¿cierto? El ángulo 0. Y aquí empezamos nuevamente a subir. Entonces aquí 22.5 para la línea G, ya hay que le sigue que es de 45. Entonces la formulita viene siendo 196.5 menos 196.5 por el seno de 22.5. Me viene dando que la altura para F es 121.3. La de G, volvemos a reemplazar la misma formulita, simplemente que ya el seno acá es de 45. Eso nos viene dando que es 57.5. Entonces aquí ya acabamos de hallar todas las alturas de las líneas, ¿sí? De estas líneas que están acá. Todas estas distancias, desde aquí hasta acá, cada una de estas pegas, ¿cierto? Es la que acabamos de hallar. Ahora, con estas medidas que hallamos aquí, ahora con otras formulitas, ahora sí vamos a calcular las líneas de desarrollo totales. Es decir, esta línea LA, LB, LC, LC, LD, LE y LF y LG son las distancias que hay desde el punto de intersección entre estas líneas hasta el punto de acá de la plantilla, porque todo esto va a ser nuestra plantilla, ¿listo? Entonces, la línea L es desde el punto donde se intersecta con el tubo hasta arriba. La línea F lo mismo, desde este punto hasta acá. La E desde este punto hasta acá.
y la LD desde este punto hasta acá. Es decir, que estas líneas ya son las líneas finales del desarrollo. Y vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Vamos a utilizar esta formulita. La línea LA es la misma, esa no cambia, es 393, porque obviamente volvamos nuevamente a ver el esquema. Si vemos acá el esquema, la LA obviamente va desde el borde de la pega del tubo hasta la plantilla. Entonces lo que nos dio en la línea A es exactamente la LA, eso no cambia, por eso es que es la misma. Y aquí es donde el tubo empieza a, digamos que a coger la curvatura, esta curvatura acá de intersección, ¿cierto? Aquí es donde el tubo empieza a intersectarse con el otro. Entonces ya aquí las medidas empiezan a profundizarse. Entonces teniendo ya claro eso, entonces la línea B vamos a hacer lo siguiente. La primera medida que hallamos de las distancias 1, 2, 3 y 4, la distancia 1 nos dio que fue 5.3, ¿cierto? Ese 5.3 lo vamos a dividir por el seno del ángulo de intersección del tubo, que ya sabemos que es de 35.9 grados. Y lo vamos a sumar por la segunda medida de B, ¿cierto? Que nos dio que fue 378. Es decir, en la fórmula que vamos a ver ahora, vamos a relacionar estas medidas que nos dio acá, ¿cierto? Que son estas distancias que vemos aquí, ¿cierto? Las vamos a relacionar con estas medidas de A, B, C y D, estas que acabamos de hallar acá, ¿cierto? Vamos a relacionar estas alturas y estas distancias de acá, ¿sí? Con esta medida que más. ¿Con respecto a qué? Con respecto al seno, ¿sí? De este ángulo de inclinación de 35.9. Esa fórmula en donde vamos a relacionar esas medidas es la que nos van a dar finalmente las longitudes que necesitamos para el desarrollo. Entonces, volviendo acá, nuevamente la B, ¿cierto? Que es la primera, nos dio que fue 5.3 dividido por el seno de 35.9 más lo que nos dio en B, que fue 378. Eso nos va a dar que es 387. Esta es la medida del desarrollo como tal. Para la línea C, la que le sigue de 5.3 fue 18.7 dividido el seno de 35.9 más la que nos dio en C, que fue 335.5. Eso nos va a dar que la medida de desarrollo final es de 367.4. En la D, la que le siguió a esta, 32.8 dividido el seno de 35.9 más 271.7, que fue la línea que nos dio, la distancia que nos dio en D, nos va a dar que es 327.6. En E, 338.8 dividido el seno de 35.9 más lo que nos dio en E, que fue 195.5. Eso nos va a dar que es 262.6. En la F, y aquí empezamos nuevamente a descender, ¿cierto? Aquí esta es la medida máxima de las distancias que hallamos, ¿cierto? La distancia 1, 2, 3 y 4. Esta es la cuarta. Ya aquí, para la F, como ya nuevamente empieza a subir el desarrollo, volvemos a utilizar lo que nos dio en 3, que fue 32.8, dividido otra vez por el seno de 35.9, más lo que nos dio en la línea F, que fue 121.3. Desarrollo final nos va a que 177.2. En la G vuelve otra vez la que le siguió en descenso, que fue 18.7, acá vuelve y se repite, pero en este caso ya se suma es con lo que nos dio en G, que fue 57.5. Eso nos va a dar que es 89.4 milímetros. Ya aquí vamos a empezar a desarrollar la otra parte del empalme, ¿cierto? Ya desarrollamos la de un casquete, ahora vamos para el otro casquete, en el cual en el primero fue de 35.9, en este caso de acá ya es de 54.1 grados. Acá vamos a volver a calcular estas distancias, la E, la F, la G, la H y la I, ¿cierto? Siguiendo la secuencia de las otras líneas que calculamos primero. Pero ya estas se van a relacionar con el ángulo de 54.1. Estas distancias 1, 2 y 3 y 4 vienen siendo las mismas distancias con que desarrollamos el primero, ya que se trata del mismo tubo, de los dos mismos tubos de intersección, ¿cierto? El de 12 y el de 22. En este caso, lo único que va a cambiar para calcular estas líneas es que ya lo vamos a hacer con el diámetro exterior, ya no con el diámetro interno, ya que aquí, obviamente, como el codo va en ascenso, ya no se puede calcular por la parte interna porque nos estorbaría. Entonces nos toca calcularlo sí o sí con la parte externa. Entonces, para calcular la línea EFGHI vamos a utilizar las mismas fórmulas que utilizamos en el primero. Simplemente que van a cambiar los valores, ¿cierto? Entonces, utilizamos
esta misma secuencia. En este caso cogemos el radio externo del tubo, en este caso ya no es de 142 sino de 152.5 por la tangente del ángulo opuesto. En el primero de 35.9 perdón, se multiplicó por el inverso de ese ángulo que fue 54.1. En este caso, como ya el ángulo de incidencia es de 54.1, perdón, lo vamos a multiplicar por la inversa de este ángulo, que viene siendo el ángulo opuesto, perdón, viene siendo el de 35.9. Eso nos va a dar una altura de 110.4. Ya con base a esa medida vamos a multiplicar el resto de las medidas. Y vamos a hacer esta secuencia. Donde vamos a multiplicar, para hallar la línea F, vamos a multiplicar, vamos a restar primero esta medida, ¿cierto? Con el resultado que nos da de la multiplicación de esta misma medida por el seno de 22.5. Acá volvemos a utilizar la misma secuencia de los ángulos porque también está dividido obviamente en la misma cantidad, las 16 partes, ¿cierto? Entonces 104.4 menos 104.4 por el seno de 22.5 me va a dar que la altura en F es de 68.15. En G reemplazamos la misma fórmula, simplemente que ya sigue el ángulo que correspondiente, en este caso el de 45, que vamos en ascenso, es de 32.3. En H repetimos la misma formulita, pero ya en este caso es de 67.5. Y nos va a dar que es 8.4. En I, simplemente aquí ya llegamos al ángulo 0, ¿cierto? Aquí llegamos al ángulo 0, acá siguiendo la secuencia como si fuera el de 90. En este caso ya simplemente se hace la resta y por ende pues el I es el punto 0, es decir, desde aquí, ¿cierto? Aquí donde parte digamos que el desarrollo. De aquí nos va a quedar en 0 porque va a ser la última medida. Entonces, ya teniendo esta medida, entonces ahora sí podemos proceder a calcular la línea LF, LG, LH y la LI, que va a ser las alturas finales del desarrollo, ¿cierto? Desde la que da desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Y hacemos lo siguiente. Entonces en la LF vamos a utilizar otra vez, seguimos la misma secuencia que nos dio en el anterior, ¿cierto? En este caso vamos a utilizar la de 32.8 milímetros. Y vendríamos utilizando 38 puntos porque, bueno, vamos otra vez para el esquema para que entiendan por qué iniciamos de esta secuencia. Volviendo acá, vemos nuevamente las alturas, ¿cierto? La altura 1, 2, 3 y 4. Como vamos a calcular F, ¿cierto? F, si miramos F, intersecta exactamente con la altura número 3. Entonces, por eso utilizamos la 3, va relacionada con la F, la 2 va relacionada con la G, la 1 va relacionada con la H y la I obviamente queda en el punto 0, ¿cierto? Entonces, por eso queda la fórmula en ese orden. Entonces, siguiendo la fórmula acá, entonces, la línea F se vendría siendo la altura 3, ¿cierto? Que nos dio 32.8, dividido el seno de 54.1. Eso lo vamos a sumar por la altura que nos dio en F, que fue 68.15. Eso nos va a dar que la altura, en ese caso, para el desarrollo es de 108.6. Para la línea G, nos dio la altura relacionada, es la número 2, 18.7, dividido por el seno de 54.1 más la altura que nos dio en G, que fue 32.3, eso nos va a dar que es 55.4. Finalmente LH, la primera medida de 1, que fue 5.3, dividido el seno de 54.1, más lo que nos dio en H, que fue 8.4. Eso nos va a dar un total de 15. Y nuevamente la LI, que es 0. Ahora, si miramos este esquema, aquí dibujé solamente esta parte del empalme, ¿cierto? Aquí vemos una virola y aquí vemos la otra virola, ¿cierto? Aquí vemos el tubo de 12 pulgadas. Si miramos este esquema, los dos desarrollos que estamos haciendo no van exactamente o parten exactamente desde la misma línea de referencia. Esta primera que vemos aquí, que es la primera que calculamos, ¿cierto? Esta que va aquí hasta acá, si yo la prolongo, ¿cierto? Se me va a formar este triángulo rectángulo y inicia de este punto acá. Si se acuerdan, la medida que nos dio en la línea A, LA, ¿cierto? De este primer desarrollo nos dio que fue 393, es decir, la distancia que hay desde este punto a este punto con respecto a su triangulación. Pero si miramos el otro ángulo de referencia, este de aquí, que es del otro casquete, ¿cierto? Si yo lo prolongo hasta acá, hasta el tubo, se me va a formar este otro triángulo rectángulo, que si nos fijamos, su línea de referencia no es igual a la misma línea de referencia del otro.
En este caso, la altura que nos dio acá fue la de 110, ¿cierto? Que fue la que nos dio al multiplicar la tangente por su respectivo radio. En este caso, al de acá, pues utilizamos el radio exterior, así tal cual como está aquí, 152.5. Entonces, para poder saber las distancias, ¿cierto? Porque la distancia que estamos calculando, da cuenta aquí que vienen las líneas, ¿cierto? Aquí vienen las líneas. Para poder saber la diferencia a la cual de estas líneas que acabamos de hallar acá, ¿cierto? Este 15 que fue la última, la que viene aquí. Para saber cuál es la diferencia total hasta llegar hasta la otra línea del otro desarrollo, ¿cierto? Nos toca calcular esta triangulación que se nos forma aquí. Entonces, para esto, si nos fijamos, para poder hallar esta diferencia, ¿sí? Esta diferencia que separa entre este triángulo que se nos forma aquí y el otro triángulo del otro desarrollo, para saber esta diferencia, vamos a hacer lo siguiente, con respecto a las triangulaciones que se nos formaron acá. Desde este punto hasta el punto donde conecta con la parte interna del tubo se me va a formar este triángulo rectángulo y este otro triángulo rectángulo más pequeño acá desde esta otra parte, desde el punto pues donde conectan las dos virolas, ¿cierto? Ya sabemos que la excentricidad entre el centro del tubo y este punto de acá es de 42.2, que eso ya lo habíamos hallado en el primer video que vimos de introducción a este tema. Entonces lo que vamos a hacer es que de este triángulo que tenemos aquí, aquí tenemos su ángulo, ¿cierto? Este ángulo nos dio que fue 54.1. Y este ángulo de acá es el opuesto al de este, que fue 35.9. De estos triángulos que tenemos aquí, tenemos uno de sus catetos. Por ejemplo, este cateto lo tenemos, ¿cierto? Que es simplemente sumando el radio interno 142.2 más la diferencia de acá que fue 42.2. Si sumamos eso nos va a dar la distancia que hay desde este punto a este punto, es decir, esta misma distancia que hay de aquí a acá. Eso nos dio que fue 186.4. Ya teniendo este cateto y este ángulo, ya podemos calcular este cateto de acá, que viene siendo el cateto opuesto al ángulo, ¿cierto? Entonces, para calcular el cateto opuesto al ángulo, vamos a utilizar la fórmula de la tangente, en donde este cateto adyacente lo vamos a multiplicar por la tangente 54.1. Hacemos eso en la calculadora y nos va a dar que el cateto opuesto de este triángulo es de 257.5. Exactamente igual lo hacemos para este triángulo de acá. Para este triángulo de acá, simplemente a estos 152.5 le vamos a restar la diferencia de 44.2 y nos va a dar la distancia que hay desde aquí hasta acá, que es esta misma distancia de este triángulo de acá, ¿cierto? Entonces aquí se aplica lo mismo de acá, tenemos el ángulo y necesitamos el opuesto. Entonces 108.3 multiplicado por la tangente 35.9 nos va a dar que este cateto opuesto acá es de 78.4. Entonces simplemente sumamos este cateto con este otro cateto para hallar la distancia total de este punto a este punto. Y eso nos va a dar que es 336. Si sumamos 257.5 más 78.4 nos va a dar que es 336. Al restar estas dos me da la diferencia que es 57. Entonces ya yo sé que lo que tengo que sumarle a este desarrollo de acá para que la línea de referencia coincida con el otro es de 57. Es por esa razón, amigos, que a cada uno de estos resultados que hicimos acá le vamos a sumar los 57. Aquí está, se le suman los 57. Entonces para la línea LF, la medida final del desarrollo para la trazabilidad de la plantilla es de 165.6. Para el de LG es 112.4. Para el de LH es 72. Y finalmente LI, como queda en 0, simplemente nos va a dar esa diferencia que es 57, que es precisamente, haga cuenta este punto, ¿sí? Este es el punto LI. Y nos va a dar que es la diferencia entre los dos desarrollos, en este caso que es 57. Ya habiendo calculado todo eso, entonces ahora sí procedemos a hacer la plantilla. Entonces la plantilla nos viene quedando de esta forma. Aquí tenemos el desarrollo completo de la plantilla, nos dice que son, obviamente, yo el desarrollo lo divido en 16 partes, ¿cierto? Entonces son 16 espacios a 60 milímetros, que me viene dando un total de 960. Ya ustedes saben que este perímetro lo hallamos multiplicando el diámetro exterior del tubo por pi, ¿cierto? Y eso lo vamos a dividir entre 16 y nos va a dar que es esto. Yo por lo general siempre redondeo la medida. Si me da, en este caso me dio 59 y algo, lo redondeo a 60. Y aquí están cada una de las líneas L, ¿cierto? Aquí está la línea centro, que es la LA. Hacia acá va la LB, LC, así sucesivamente hasta llegar hasta la LI. Igual se repite para acá.
Entonces, simplemente después que levantemos las perpendiculares y que empecemos a unir con una línea curva, vamos a hacer lo siguiente. Aquí es donde viene la parte de las intersecciones, lo que yo tanto le hablaba desde el primer video. En el primer desarrollo calculamos hasta la línea G, ¿cierto? Desde la LA hasta la línea LG. En el segundo desarrollo calculamos desde la LI hasta la LF, ¿cierto? ¿Con qué propósito? Precisamente para eso, porque exactamente en estos dos casquetes, o sea, perdón, en estos espacios de aquí, ¿sí? Entre el espacio que hay entre la línea LG y LF es donde las dos líneas se intersectan y es donde va a dar exactamente este punto de aquí, ¿sí? Es más, aquí vemos, este espacio que vemos aquí es el espacio de esas dos líneas que yo le digo. Aquí tenemos la línea LF y la línea LG y exactamente da el punto de intersección donde conectan los dos casquetes. Entonces, volviendo acá a la plantilla, entonces teniendo ya en cuenta eso, por eso es que hay que calcular una línea por encima y una línea por después de la intersección, para que cuando empecemos a unir con una línea curva cada una de estas líneas de referencia, la prolonguemos. Este caso, el de la L, el del primer casquete, perdón, lo prolonguemos hasta su última línea de cálculo, que fue el eje, es decir, hagamos la trazabilidad normal, ¿cierto? Hasta aquí. Y en la siguiente también vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular desde la línea LI, ¿cierto? Hasta la línea LF, que fue que calculamos. Y hacemos lo mismo, levantamos las perpendiculares y trazamos la línea curva. Con esta línea se van a cortar exactamente en un punto. Ese va a ser el punto de intersección. Y tal cual, ¿sí? Como nos da ese punto, así tal cual se corta la plantilla. Es decir, que aquí llevamos esta línea curva hasta aquí. Aquí viene esta intersección que cambia drásticamente la orientación y cortamos por acá. Exactamente tal cual, hay que hacerlo así porque justo aquí es donde nuevamente le digo empalman las dos virolas y obviamente ese ángulo de quiebra así está en el tubo, ¿cierto? Ya finalmente, después de haber calculado esto, lo único que nos queda pendiente por hacer es calcular la longitud del tubo. Volviendo acá nuevamente al esquema del desarrollo, del requerimiento, nos dicen que la altura total desde la base de aquí hasta acá arriba, hasta donde empalma el tubo, es de 1340. Entonces necesitamos saber esta distancia desde aquí hasta acá para saber la longitud total del tubo, ¿cierto? Ya una vez que se sepa la longitud del tubo, pues ya simplemente se ubica la plantilla en uno de sus extremos y nos va a dar exactamente este requerimiento. Entonces, para calcular esa longitud, vamos a utilizar la siguiente formulita. Vamos a utilizar esta formulita, la que dice que la longitud total del tubo es tomando la línea de referencia total, ¿cierto? Que nos da la cota, perdón, que nos dan en el plano, que dice que la altura desde la pega del codo en la parte inferior hasta la parte superior del tubo de intersección es de 1340. Solo vamos a restar entre paréntesis, entre la multiplicación del radio, ¿cierto? Que del radio que hallamos inicialmente, que fue de 1153.6 por el seno de 45 menos 257.5. Este 257.5 es la diferencia o el triángulo donde hallamos la intersección entre las dos virolas, ¿cierto? Entonces, este triángulo es el cateto opuesto de este triángulo que hallamos acá, ¿sí? De este triángulo que vemos aquí. Es decir, esta medida, los 257.5 es esta medida. Y al reemplazar todo eso en una calculadora, pues nos va a dar que la longitud real del tubo es de 781.8 milímetros. Ya simplemente es cortar el tubo, ¿cierto? Y ubicarle la plantilla, ¿sí? En uno de sus extremos. Que la plantilla para este desarrollo exactamente viene dando por aquí, ¿cierto? Así como la tengo marcada aquí. Y ya simplemente cortamos y listo. Como se calcula en esta desde la mitad hacia acá con el diámetro interno, aquí el espesor del tubo no nos va a estorbar, o sea, es decir, nos toca hacer esos cortes finos. Antes nos va a dejar el mismo grosor el espacito para la soldadura. Acá sí hay que hacer el bisel porque acá sí queda a ras. Es más, aquí queda abierto es por la parte interna. Entonces, eso es todo, amigos, de este desarrollo. Espero que les sea muy útil. Ya saben, todas estas fórmulas matemáticas es para aplicarlo exactamente en esta secuencia, ¿sí? En donde se utilizan codos de 90 mitrados en 5 virolas
y que el empalme del tubo solamente sea en 2 casquetes. Si el tubo ya es de mayor diámetro y se pasa para un tercer casquete, ya hay que cambiar la secuencia y hay que calcular otros parámetros. Entonces lo hice con base a esto, porque por lo general estos injertos que yo he visto siempre son en un diámetro que por lo general se da en estos 2 casquetes. Aunque vuelvo y les digo, como les dije en ese video, puede presentarse la situación en donde obviamente van a haber requerimientos donde ya nos piden inclusive hasta el mismo diámetro de la tubería. Bueno amigos, no siendo más, hasta un próximo video.